Hoy día estamos en Irlanda, estamos conociendo lo que es la celebración del St. Patrick. Primera vez que ando por acá y la verdad lo único que sé es que es una fiesta donde se toma harta cerveza. Pero obviamente hay una historia detrás de esto. La fiesta de San Patricio es una celebración cultural y religiosa que tiene lugar el 17 de marzo. Esa es la fecha en que aquí se conmemora la muerte de San Patricio, que es el santo patrón de Irlanda. Este día se caracteriza por el uso del color verde, el tremendo desfile que hacen por aquí, la música y los bailes irlandeses. En esta fecha te venden todo verde, desde sombreros, bufandas, fichas para el póker, porque aquí Irlanda se asocia mucho con la suerte. En una de esas, este es un país que da suerte. Así es que todo está adornado para recibir y celebrar su Día Nacional. Y además están todos súper contentos porque ayer ganaron la Copa de las 6 Naciones en la final frente a Escocia. Esto es una ciudad que tiene una historia cervecera súper potente. Aquí la cerveza es ley y las pintas corren como agua. Miren, esta es la zona de Temple Bar, una zona céntrica aquí en la ciudad. Fíjense, donde sea que miro hay un pub. El más conocido, yo diría que es como el más icónico, es este, el Temple Bar. Se suele llenar mucho y tienen una cámara que transmite por YouTube las 24 horas. Miren, aquí hay otro pub para variar. Así son las calles aquí en Temple Bar. Calles estrechas, obviamente con mucha historia, lleno de pubs, porque este es el, como les digo, es el Disneylandia de los pubs. Este es uno de los bares, uno más de tantos celebridades que han pasado por acá. Miren, desde YouTube, Sandra Bullock, Tom Cruise, Def Leppard, todos estos han venido a gozar por acá. Seguramente después del desfile, por lo que me han dicho, todo esto se llena. Todo el mundo viene aquí a celebrar, a refrescarse un poco después de la larga espera, porque hay gente que lleva 3-4 horas guardando su puesto para ver el desfile. Fíjense, estamos a casi 2 horas de que el desfile pase por aquí y ahora sí que ya hay mucha más gente. Esto es una ciudad con mucha historia. Por ejemplo, este edificio que está acá, solo este edificio es de 1901. Aquí hay otro edificio que es de 1790 y abajo que hay, obviamente, un pub. Todo esto es el castillo de Dublín. No se me vaya a olvidar. Y a su vez, este colegio data de 1547, fundada en 1432. Pero, ¿quién era San Patricio? ¿Era un maestro cervecero? ¿Algo así? ¿Era un presidente? Este país tiene una marcada influencia cristiana y precisamente Chile. Patricio fue el mayor conversor de los paganos. En ese entonces a los que no creían se les llamaba paganos. Entonces llegó acá y se puso a bautizarlos. La historia cuenta de que los bautizaba en un pozo que estaba justo acá, donde años después construyeron esta tremenda catedral. Vamos a entrar y les muestro dónde estaba el pozo. Y este dicen que es el lugar exacto donde estaba el pozo para bautizar y convertir a la gente. Esta iglesia es espectacular. Este es un lugar con demasiada historia. Miren cómo es por dentro. Tiene estos vitrales súper antiguos. En el fondo esto es, aparte de una iglesia, es como un museo, porque aquí se guardan muchas reliquias. Aquí hay gente de la historia de Irlanda enterrada. Incluso tienen las banderas, estas que se ven súper gastadas. Estas son las banderas que llevaban los batallones irlandeses en distintas guerras. El tema del trébol es súper interesante. Resulta que se dice que el famoso San Patricio utilizaba el trébol para explicarle a sus nuevos creyentes el tema de la Santísima Trinidad.
vale decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces por eso utilizaba los tréboles. Y bueno, con la tradición, ya después aquí el trébol se convirtió en un símbolo y es por eso también que Irlanda siempre se relaciona con el color verde del trébol. Bueno, por aquí va a pasar el desfile. Los carros todos van a pasar por acá. Y bueno, esas son las gradas que se pagaban. Pero en sí el acceso al desfile obviamente es gratis. Este parece un buen lugar. Bueno, se acabó el desfile, la gente ahora se va, nos vamos todos a los bares, así que ahora se vienen las chelas. Si el video te gustó, dale like, no te olvides que te puedes suscribir desde un frío Dublín y nos vemos en un siguiente episodio. So wonderful. Bueno, yo creo que él sabía lo que se ponía. Thank you. On St. Patrick's Day, Panadol, made in Ireland.